Normalmente, si pensamos en una obligación como una deuda, lo primero que se nos ocurre es pagarla. Pero, ¿y si os dijera que el derecho es mucho más creativo que eso? Hoy vamos a ver cómo el Código Civil nos abre un montón de caminos para librarnos de una promesa legal. Y ojo, porque en la mayoría de ellos no hace falta ni sacar la cartera. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Una deuda solo se acaba cuando se paga? Pues la respuesta corta es que no, para nada. Es muy fácil pensar que una obligación solo desaparece cuando se cumple a rajatabla lo que se firmó. Pero es que la ley sabe que la vida da muchas vueltas y que los acuerdos, e incluso los accidentes, pueden darle un giro de 180 grados a todo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque no hablamos de una o dos, sino de al menos 5, digamos, rutas de escape legales más allá del simple pago. Son mecanismos que están ahí en el Código Civil y cada uno tiene su porqué, su propia lógica. Es un poco como lo que vemos en la imagen, un montón de puertas distintas para salir del laberinto que a veces son los contratos. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero ponemos un poco de contexto, luego nos metemos de lleno en la novación, que es cuando el trato cambia por completo. Después veremos cómo una deuda puede literalmente esfumarse con la remisión y la confusión. Exploraremos qué pasa cuando cumplir es imposible, porque el destino se mete por medio. Y para terminar, veremos qué sucede cuando un pacto, digamos que, nace roto. ¿Listos? Pues vamos al lío. Muy bien, vamos a empezar. A ver, crear una obligación es lo más fácil del mundo. Prometes algo, firmas un papelito, das tu palabra y ya está. Pero lo realmente clave es entender cómo termina esa promesa. Y no es tan simple como pago y me olvido. Hay que entender que los acuerdos son como organismos vivos. Pueden cambiar, pueden fusionarse con otros o incluso pueden desaparecer sin más. Y nuestra primera parada es una figura con un nombre un poco curioso, la novación. Para que nos entendamos, es como si le hiciéramos una actualización de software a un contrato. Borramos la versión antigua e instalamos una completamente nueva que la sustituye. El acuerdo original, ¡puf!, deja de existir. Pero ojo, no porque se haya cumplido, sino porque lo hemos cambiado por otro. Esta es la definición, digamos, más técnica, pero la palabra clave aquí es sustituir. Fijaos bien, no estamos modificando el acuerdo antiguo, no. Lo que hacemos es crear uno nuevo que se carga al anterior, que lo aniquila. Es un reset en toda regla, de los términos, del objeto o hasta de las personas que participan. Entonces, ¿cómo funciona esto en el mundo real? Pues el artículo 814 nos pone sobre la mesa dos escenarios principales. El primero es cuando cambia el objeto o la causa. Por ejemplo, en lugar de deber dinero, ahora la obligación es entregar un coche. El segundo es cuando cambia el deudor, es decir, el acreedor acepta que una nueva persona ocupe el lugar del deudor original, liberando a este último. Pero, ojo, y esto es súper importante, el artículo 815 nos deja algo muy claro. La novación no se presume. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ley es muy estricta. Para que haya novación, la intención de las partes de cargarse la obligación antigua y crear una nueva tiene que ser cristalina. Vamos, que no deje lugar a dudas. No vale con me pareció que, yo supuse que, tiene que quedar por escrito o ser totalmente evidente. Venga, seguimos. Ahora vamos con dos conceptos que a mí me parecen fascinantes, la remisión y la confusión. Y son fascinantes porque aquí la obligación no es que se pague o se cambie por otra. No, aquí simplemente desaparece, se esfuma, desaparece del mapa legal, ya sea por un acto de pura generosidad o porque un giro de la vida hace que ya no tenga ningún sentido. A ver, esa tabla lo explica genial. Por un lado, la remisión. Básicamente, y como dice el artículo 821, es el perdón de la deuda. El acreedor, por voluntad propia, dice, olvídalo, no me debes nada. En el fondo, es como si te hiciera una donación. Y por otro lado tenemos la confusión, que viene en el 826. Esto pasa cuando, por azares de la vida, las figuras de acreedor y deudor acaban en la misma persona. Imagina que heredas una deuda que tenías con la persona que ha fallecido. ¿Te deberías dinero a ti mismo? ¿Tiene sentido? Pues no, ninguno. Por eso la obligación se extingue, ¡zas!, automáticamente. Vale, pero ¿y si no es una decisión de nadie? ¿Qué pasa cuando algo externo, algo que no podemos controlar, impide que se cumpla lo pactado? Bueno, pues aquí entramos en el terreno de la imposibilidad. Hablamos de situaciones donde cumplir se vuelve literal y objetivamente imposible, ya sea física o legalmente. Pero mucho cuidado, esto no es tan fácil como decir, uy, es que no puedo. El artículo 831 pone sobre la mesa 4 condiciones súper estrictas que se tienen que dar. La primera, que la pérdida sea por un accidente, un caso fortuito, y que el deudor no tenga la culpa. La segunda, el deudor no puede estar ya en mora, o sea, no puede haberse retrasado en el cumplimiento. Tercera, que el deudor no sea de esos que se hacen responsables de todo, incluso de los accidentes. Y la cuarta, que es de cajón. El objeto que se debía no puede venir de un robo o algo parecido.
Si falla solo una de estas 4, la obligación no se extingue, se convierte en una obligación de indemnizar por los daños y perjuicios. Y llegamos a la última forma, la nulidad. Y esta es totalmente diferente a las demás, porque aquí no estamos hablando de cómo termina una obligación que era válida. No, aquí el tema es que la obligación, es que nunca llegó a ser válida de verdad. Nació con un defecto de fábrica, por así decirlo. Es como si construyes una casa con malos cimientos. Al final se acaba cayendo. Y el código aquí es muy preciso. Distingue entre 2 tipos de defectos. Por un lado, la nulidad absoluta, la del artículo 835. Esto es un fallo garrafal, un defecto fatal que no se puede arreglar. Le falta al contrato algo tan básico que es como si no existiera. Cualquiera que tenga un interés legítimo puede pedirla y, como digo, es insalvable. Por otro lado está la nulidad relativa, la del 836. Este es un defecto que sí se puede arreglar, es subsanable. La ley la crea para proteger a alguien en concreto, por ejemplo, a un menor, y esa persona es la que decide si quiere anular el contrato o si prefiere confirmarlo y seguir adelante. Y claro, para pedir esta anulación hay un plazo. El artículo 841 lo deja claro. Son 4 años. Pero, aquí viene lo interesante. ¿Cuándo empieza a contar el reloj? Pues no siempre es desde el día de la firma. La ley, muy inteligentemente, protege a la parte más vulnerable. Si hubo violencia, los 4 años empiezan cuando la violencia cesa. Si se trata de un menor, el plazo empieza cuando su representante legal se entera del contrato, o cuando el menor se hace mayor de edad. Es una forma de asegurar que la protección sea real y efectiva. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Pues porque no es teoría de un libro de derecho. ¿Qué va? Esto pasa todos los días. La novación es lo que ocurre cuando se renegocia un préstamo con el banco. La remisión es simplemente cuando alguien en una familia perdona un préstamo a un hijo. La confusión se ve clarísima en las fusiones de empresas. La imposibilidad nos protege si, por ejemplo, un incendio destruye algo único que íbamos a vender. Y la nulidad, pues, es nuestra defensa contra contratos firmados bajo coacción o por alguien que no podía hacerlo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si un contrato, una promesa legal, tiene tantas maneras de terminar, si puede cambiar, desaparecer o incluso descubrirse que nunca fue válido, ¿qué es lo que de verdad le da valor a una promesa? ¿Es solo la ley o es la intención, la confianza entre las partes? Quizás el verdadero valor de un acuerdo no está solo en cómo nace, sino también en entender todas las maneras justas y legales en las que puede, y a veces debe, terminar.